¿Sabes que hay muchas personas que cuando ven el potencial humano, cuando ven la creatividad humana, cuando ven la ciencia, cómo cada vez nos sorprende con nuevas cosas que realmente a nosotros nos sorprenden, ¿verdad? Como la tecnología ha hecho de que yo pueda estar allí en tu casa sin tocarte la puerta, yo estoy ahí dentro y estoy aquí para poder hablarte. Tú solamente allí prendiste la TV y ahora estamos juntos aquí para poder conversar. La tecnología, la ciencia hizo que las distancias fueran acortadas. Hizo que por un mensaje de texto, en un segundo, a solo un clic, podamos estar tan cerca de la otra persona que está al otro lado. La ciencia ya nos favoreció en muchas cosas. Sin embargo, hay cosas que el ser humano no puede hacer. Hay cosas que la ciencia no puede conseguir. Te voy a hacer algunos ejemplos. Mira, el ser humano no puede detener una catástrofe. Eso es imposible. Todo lo que puede hacer el ser humano es pronosticar. Es poder decir, alerta, está viniendo algo que nos puede destruir. Y hay que estar preparados. Allí las autoridades se preocupan y hacen de todo para evitar lo menos posible de que pueda perderse vidas humanas. ¿Acaso el ser humano puede detener un terremoto? ¿Ya te pusiste a pensar en eso? Por más tecnología, por más ciencia, por más capacidad, por más poder, por lo que tú más quieras, el ser humano no puede evitar una catástrofe natural. ¿Cómo detener solo a una inundación? ¿Cómo detener a una tormenta? ¿Cómo detener a un mar enfurecido? ¿Cómo detener a un maremoto? Dime cómo. Cuando la tierra tiembla, ¿acaso nuestra reacción no es correr por nuestra vida? Entonces no me digas, por favor, que el ser humano lo puede todo. Aparece una nueva epidemia, una nueva pandemia, aparece una nueva enfermedad. ¿Acaso el ser humano lo puede detener? Pero eso no es nada. Ya viste, por ejemplo, ya viste que el ser humano no puede cambiar por sí solo su naturaleza. Imposible. ¿Acaso ya viste a alguien decir, a partir de hoy, especialmente estas promesas se hacen los fines de año? Cuando llegue un 31 de diciembre, todos pensamos y hacemos promesas. Dice, cuando llegue el primer día del siguiente año, yo voy a cambiar. Voy a dejar de mentir, voy a dejar de hurtar, voy a dejar este vicio, voy a dejar el alcohol, voy a dejar el cigarrillo, voy a hacer ejercicio, voy a tomar agua. ¿Cuántas promesas hiciste en tu vida? Dime cuántas. ¿Cuántas promesas frustradas? ¿Cuánto tiempo duró? Aquel que dijo, nunca más mentiré, ¿cuántos días le duró? ¿Cuántas semanas le duró? 1 semana, 2 semanas, y luego volvió. El ser humano es impotente, incapaz de poder cambiar su propia naturaleza. No puede, es imposible. ¿Entiende la palabra imposible? Yo no sé si esta historia fue inventada, pero por ahí escuché de alguien la historia de un hombre que estaba allí en el vicio del alcohol. Su esposa, cansada porque este hombre acababa con todo el dinero, no tenía ni para comer en casa mientras él tomaba allí en una cantina con todos sus amigos. Cada fin de semana él recibía el jornal de su semana y se iba allí a acabar con sus amigos en alcohol. Se mataba con sus propias manos y allí sus hijos descuidados en la pobreza, en la miseria. ¿Cuánta realidad? O esta es la historia de muchas familias que hoy están pasando por esta realidad. Un día la esposa se armó de tanto coraje y dijo, ¿sabes qué, Francisco? Aquí creo que se acabó nuestro matrimonio. Si tú dices que me amas y amas a nuestros hijos, por amor a nosotros, tú vas a tener que dejar el alcohol. Miren la miseria en que nos encontramos. Ya no podemos un día más vivir con un hombre como tú. Así es que vamos a hacer un trato. Francisco estaba sano, ya había pasado los efectos del alcohol. Y le dice, mi amor, yo no quiero que el hogar esté destruido, yo no quiero que tú te separes, yo no quiero eso. Dime, hago lo que sea. Pues bueno, le dice la esposa, si tú quieres eso, vamos a hacer un trato. La próxima vez que tú llegas borracho a la casa, te quedas afuera. Y al día siguiente, yo me voy con mis hijos. No, mi amor, eso nunca va a suceder. Bueno,
para darle seriedad a este asunto, vamos a firmar aquí un pequeño papel. Hicieron ahí un trato, el esposo y la esposa, los dos firmaron y de pronto llegó el próximo fin de semana. Francisco estaba regresando a su casa y mientras regresaba a su casa, allí en su boca se hacía agua, ¿verdad? Por solo recordar el alcohol. Allí pasaba cerca a un bar, a un lugar donde vendían alcohol, y ahí estaban los amigos. Y él empieza a respirar, era el aire, el ambiente que tanto le atraía. Pero por otro lado le decía, no, Francisco, hoy tienes que dormir con tu esposa, tú no puedes quedar afuera. Además, ya sabes el papel que tú firmaste. Y él allí estaba en esa lucha y decía, yo soy valiente, yo voy a vencer esta tentación. No me puede vencer un vaso de alcohol. ¿Cómo es posible que un vaso de cerveza pueda dominarme? No, yo soy un hombre muy valiente. Entonces él allí cerró los ojos y con tanta valentía caminó, pasó. Y cuando ya no respiraba más alcohol, él levantó los brazos y dijo, aquí está, yo puedo. Lo que era imposible lo logré. Logré vencer mi propio deseo. Así que, como he vencido este deseo, esto se merece una celebración. Y voy a tomar solamente 2 vasos de cerveza para celebrar mi triunfo. ¿Te das cuenta? Los seres humanos somos así. No podemos cambiar nuestra propia naturaleza con nuestras propias manos. La Biblia dice, ¿mudará el etíope su piel? Imposible. ¿El ser humano podrá hacer el bien estando acostumbrado a hacer el mal? Imposible. Ya te mencioné muchas cosas imposibles, ¿verdad? ¿Qué cosa es más imposible para el ser humano? El ser humano no puede alterar las leyes naturales. Imposible que un ser humano ahora pueda caminar sobre las aguas. Leyes naturales. No puede estar por encima de esas leyes. ¿Qué más es imposible para el ser humano? Por más que haya medicina, ciencia y todo, es imposible a uno que está ya muerto devolverle la vida. Dime, ¿es posible? No, a menos que no ocurra un milagro divino. Es imposible para el ser humano. Imposible que pueda alargar a sus días un poco más de vida. Imposible dar vida artificial. Es imposible. Pero te voy a decir lo último imposible para el ser humano. Hay muchas cosas imposibles. Pero lo último es, el ser humano jamás podrá salvarse a sí mismo. La salvación viene de Dios. Jamás podrá tener paz en su vida lejos de Dios. Eso es imposible. Entiéndelo, por favor, compréndelo. Lejos de Dios no vas a tener paz. Tendrás minutos de placer. Tendrás minutos de sonrisa, de carcajadas, pero jamás podrás ser feliz. Ahora, es imposible para el ser humano. Pero mira lo que dice la Biblia. En el libro de Lucas capítulo 18, versículo 27. Me encanta mucho este texto. Quiero que abras tu Biblia y leas conmigo. Dice así, y Él les dijo, está hablando de Jesús, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Lo comprendes? A ver, repite conmigo. ¿Qué cosa es para ti imposible? ¿Encontrar trabajo? Bueno, para Dios es posible. ¿Estás entendiendo? ¿Qué es imposible para ti? ¿Salir de las drogas? Es imposible para ti porque no puedes dominar tu propia naturaleza, pero es posible para Dios. ¿Qué es imposible para ti? ¿Pagar deudas? Bueno, es imposible para ti, pero es posible para Dios. ¿Qué es imposible? ¿Sanarte de tu enfermedad? Es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. El texto bíblico dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios puede romper las leyes naturales. Y a ese rompimiento de leyes naturales, ¿sabes cómo se llama? Se llaman milagros. ¿Recuerdas tú la historia del diluvio? Cuando Dios le dijo a Noé, Noé, proclama por toda la tierra que va a venir un diluvio. ¿Tú sabes por qué la gente no le creyó a Noé? 120 años predicó. Pero ¿tú sabes por qué la gente no le creyó? Porque la gente veía que naturalmente eso era imposible. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no había caído una sola gota del cielo. La tierra era regada por un vapor, por un rocío, que todas las mañanas
refrescaba y regaba toda la tierra. Entonces la gente empezó a pensar, este no está loco. ¿Cómo es que va a haber un diluvio? ¿Cómo es que va a venir agua? Las leyes naturales no lo permiten. Bueno, pero lo que es imposible para los hombres, ¿recuerdas? Es posible para Dios. Porque Dios puede romper toda ley natural. Ya leíste lo que dice la Biblia, por ejemplo, en Génesis capítulo 17 y capítulo 18. Mira, Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años. Dime, ¿una mujer de 90 años puede quedar embarazada? Es una locura. Esto es imposible para el hombre, ¿lo entiendes? Pero Dios le promete a Abraham y dice, tu esposa va a quedar embarazada. Sara se rió con esa noticia y dijo, ¿cómo es posible? Yo ya no estoy menstruando, yo ya no puedo tener un hijo. ¿Cómo entonces? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No hay nada imposible para Él. Ahora, si nosotros vemos en la Biblia, por eso es que muchos han catalogado la Biblia como un libro de fantasía, porque no pueden aceptar milagros, porque para el ser humano es imposible lo que ella describe. Tener un hijo a los 90 años con un padre o con un esposo de 100 años, imposible humanamente, pero para Dios es posible. Cuando Israel estaba frente al Mar Rojo y había un mar delante de ellos, había un enemigo bien armado detrás y ellos estaban en el centro. En Éxodo 14 dice que el pueblo empezó a desesperarse y a clamar y dijeron, ¿y ahora qué va a pasar? Vamos a morir. No podemos avanzar porque hay un mar allí adelante. No podemos retroceder porque aquí hay un pueblo enemigo. ¿A dónde vamos? Es decir, estamos en una situación imposible. No hay en ese tiempo no había avión para decir vamos a llamar, un avión que de aquí nos rescate, un helicóptero que de aquí nos lleve. No había eso. Imposible para el hombre. Pero ¿qué cosa fue posible para Dios? Moisés, levanta tu vara, el mar se abre. Eso es imposible humanamente, pero es posible para Dios. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, ¿sabes cuántos años caminaron en el desierto? 40 años. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta y quiero que reflexiones conmigo. Cuando uno sale de viaje a una aventura, ¿qué es lo primero que piensa? Piensa en llevar abrigo, piensa en llevar comida, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo va a sobrevivir? ¿Cuánto nos preparamos, por ejemplo, para hacer un campamento de un fin de semana? ¿Cuánta de comida cargamos? ¿Cuánto llevamos? Ahora, Dios mantuvo en el desierto, allí no había tiendas, no había supermercados, a más de 1 millón de personas por 40 años. Ahora, quiero que comprendas el asunto. No es que había riqueza natural, no es que había frutos, estaban en un desierto. Y tú puedes decir, ¿cómo es posible que en un desierto Dios pueda sostener? Claro, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Nunca te olvides de eso. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba allí, después de predicar a más de 5,000 personas? Esos 5,000 solamente se contaban los hombres, mujeres y niños no eran contabilizados. Ahora, el pueblo tiene mucha hambre. Y allí los discípulos se acercan y dicen, Señor, ¿qué hacemos? Bueno, Jesús le dice, vamos a dar solución. ¿Pero cómo? No hay manera. Felipe le dice, si nosotros gastáramos 500 denarios de pan, no alcanzaría para dar de comer a 5,000 personas. Bueno, ¿qué cosa tienen? Allí buscaron, Señor, tenemos 5 panes y 2 peces. Ahora yo te pregunto, ¿qué puede hacer el hombre con 5 panes y 2 peces? ¿Eso es el menú de una persona o no? Sí, yo me como 5 panes y 2 peces, tranquilo. Ahora, ¿te imaginas dar con 5 panes y 2 peces, alimentar a 5,000? Ahora, repite conmigo, ¿qué cosa es eso para el hombre? Imposible. ¿Lo comprendes? Eso es imposible. Pero ¿qué cosa dice el texto? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, querido, te he mostrado tantas cosas que el ser humano llama imposible. Y para Dios es posible.
Un día Jesús se encontró a Pedro y Juan y les dijo, síganme. ¿Sabes cómo era el carácter de Juan? Terrible. Tanto así que Jesús mismo le llamó hijo del trueno. Carácter deformado por el pecado. Sin esperanza de cambio. Imposible que un hombre así pueda cambiar. Pero después que caminó con Jesús, ¿sabes qué sucedió con él? Se convirtió en el discípulo del amor. Tú vas a encontrarlo escribiendo 3 cartas allí, 1, 2 y 3 de Juan, el libro de Apocalipsis. Mira la ternura con que se dirige, hijitos míos, amados míos. ¿En qué momento cambió? Lo que era imposible para los seres humanos, que éste pueda cambiar de carácter, para Dios es posible. ¿Recuerdas a Saulo, el perseguidor de cristianos? Aquel que tenía en su corazón odio contra Cristo y los cristianos. Un día, cuando tuvo su encuentro con Dios, se convirtió en el predicador de los gentiles. ¿Sabes por qué? Porque lo imposible para el hombre es posible para Dios. Ahora mira lo que dice el libro de Génesis capítulo 18, versículo 4. Me encanta este texto. Y dice así: ¿hay algo difícil para Dios? Repite conmigo: ¿hay algo difícil para Dios? Yo quiero hablar contigo en este momento. Yo no sé qué cosa es lo que tú ves imposible en esta vida. ¿Tienes sueños frustrados? ¿Piensas que por tu miseria, por tu economía no puedes alcanzar grandes cosas en la vida? Ten fe. La Biblia dice, al que cree todo es posible. No puedes cambiar tu carácter. No puedes dominar tus deseos. Dices, pastor, yo caí en lo profundo de la vida. No has caído más profundo donde el brazo de Dios no pueda rescatarte. Pastor, yo no puedo dejar el alcohol. Pastor, yo no puedo dejar el cigarrillo. Yo no puedo dejar la droga. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En este momento, quiero hacerte una invitación a ti. Ven a Jesús, aférrate a Jesús. Lo que es imposible para ti es posible para Dios. Yo te pregunto, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para tomar una decisión? Dime qué cosa es imposible para ti en este momento. Ven a Jesús. Yo quiero orar por ti. Si tú quieres acercarte, si quieres levantarte del sofá y quieres orar conmigo, levántate. Vamos a orar juntos. Abraza a tu familia, abraza a tu esposa y dile, vamos a entregar lo que es imposible para nosotros, porque Dios no conoce lo imposible. Dios puede cambiar tu corazón, tus deseos, tus hábitos. El mayor milagro que puede hacer contigo es sacarte de la miseria del pecado y hacerte un candidato para el reino de los cielos. Dios puede curar esa enfermedad que tienes. Dios puede colocar paz en tu corazón. Dios puede hacer lo imposible hoy por ti. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Permite que Dios obre en tu vida. Por eso que la Biblia dice en Salmo 37:5, entrega a Jehová tu camino, confía en Él y Él todo lo hará. ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? Cierra tus ojos. Voy a orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra hoy me muestra el camino que debo seguir. Y hoy quiero tomarme de la mano de Jesús. Hoy quiero entregar lo que es imposible para mi vida. Aquello que para mí parece que nunca va a tener solución ni salida, quiero entregar en tus manos porque para ti no hay nada imposible. Toma mi corazón, moldea mi carácter, restáurame, sácame del vicio, del pecado y hazme un candidato para el reino de los cielos. Por eso acepto a Jesús como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte para que puedas buscar una iglesia adventista del séptimo día. Yo te espero este sábado allí. Recuerda, la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.